reté a mi mejor amigo a que arruinara mi vida. Lo está logrando. Parte 5. La policía sacó a Isaac en una bolsa de plástico. Doña Watson se fue con el cuerpo, aún sollozando incontrolablemente. Se me ordenó que no podía entrar a mi departamento hasta que hubieran acabado completamente con la escena del crimen. No sabían cuándo iban a terminar. Me sugirieron que me consiguiera una habitación de hotel, ante lo cual me reí. Pregunté si podía agarrar una sábana y una almohada de mi habitación para que pudiera dormir en mi auto. Me las trajeron de mala gana, y me atraganté cuando las agarré. Olían a muerte. Hernández me ofreció conseguirme una habitación de motel, o solo dejar que durmiera en su casa, e incluso me rogó que llamara a un amigo y que me quedara con él o ella. Me rehusé a las tres opciones. Caminé hacia mi auto, e ignoré a Hernández. Aún estaba demasiado enojado acerca de todo, y me sentía devastado porque Clark se hubiera ido. Además, no podríamos hacer la vigilancia en el auto mientras estuviera durmiendo en él. Marché todo el camino hasta mi auto, y azoté la puerta con fuerza. Decidí que no me sentía seguro durmiendo estacionado cerca de mi casa, así que me fui a un estacionamiento de Walmart por el resto de la noche. Fue como si el destino finalmente hubiese comenzado a alentarme. Estaba caminando hacia la entrada de Walmart desde el estacionamiento para comprar algo de comida. Cuando solo me encontraba a unos autos de distancia, un camión blindado se parqueó. Del tipo que transporta el dinero hacia los bancos, si sabes a lo que me refiero. ¿Y quién crees que se bajó del camión? David. Puto. King. Me agaché hacia mi izquierda, y me coloqué detrás de un auto, utilizando las ventanas polarizadas para observar. Él se estaba riendo junto a su compañero, quien se había bajado del asiento del copiloto. Me encontraba demasiado lejos como para escuchar lo que estaban diciendo, pero definitivamente no reconocía al compañero como alguien que ya conociera. Obviamente era paranoia, pero me preguntaba si él podría ser el sujeto que había obligado a Katia a hablar por el teléfono. Los dos caminaron a Walmart, y yo anoté la compañía a la cual pertenecía el camión. Y luego tuve una idea. Mi primera idea real en cuanto a cómo podía contraatacar ahora que sabía en dónde se encontraba David en ese preciso instante. Corrí a toda velocidad a mi auto. Un tiempo después, me estacioné en la casa de Doña K. Me bajé y vi a mi alrededor, asegurándome de que David no me hubiera ganado el viaje de alguna forma o me hubiera seguido. Tenía que apresurarme. Quién sabía cuánto tiempo más duraría su turno. Llamé a la puerta, y Doña K. abrió. «Hola, Sander», dijo animadamente. «Hola, Doña K. ¿Puedo pasar?». 5 minutos después, estaba registrando la habitación de David. Me tenía que apresurar. Tenía que encontrar algo útil, y pronto. Le dije a Doña K que, hace años, le había prestado un videojuego a David, y solo hasta ahora lo había recordado y quería recogerlo. Ella me había dejado entrar al cuarto felizmente para que lo encontrara. Había encendido su laptop anticuada, pero estaba tomando demasiado para iniciar. ¿Por qué diablos no había comprado una laptop nueva con todo el dinero que se había robado? Le di una ojeada a cada papel que vi, esperando encontrar algo. Planes escritos. Una lista de verificación. Un recibo. Cualquier cosa. Cada papel que encontré era normal, por lo que podía ver. Su habitación era un desastre, lo cual jugó a mi favor. Quizás se le había caído algo incriminatorio sin saberlo. Me metí a los bolsillos cada memoria USB que pude hallar conforme escudriñaba. Tenía 4 tiradas por ahí. Podían contener evidencia en su contra. La laptop finalmente se había iniciado, y traté de acceder instantáneamente. No tuve suerte. Estaba protegida con contraseña. Debí de haberlo sabido, considerando cuán apto para la tecnología había demostrado ser al hackear mis cuentas. De hecho, toda la información incriminatoria probablemente estaba en la laptop. Ni siquiera se habría molestado en imprimirla. Eso me dio una idea. Agarré la laptop y la cerré. Había una caja de herramientas debajo de la mesa y saqué un destornillador de ella. Utilizando el destornillador, me puse a trabajar para desmantelar la laptop. Cuando había terminado, sostuve el disco duro en mi mano. «Te voy a arruinar, David King», susurré. A medida que reensamblaba la laptop, algo por debajo de la cama captó mi mirada. La caja era demasiado pequeña como para dejar que los papeles se recostaran horizontalmente, así que sobresalían de la caja. Las páginas estaban viejas y desgastadas. Claramente habían sido manipuladas con frecuencia. Levanté la caja, y noté que parecía un informe de investigación. La página frontal tenía un título en el centro y un autor hasta abajo. Evaluación psicológica para David Edward King.
El pie de la página tenía el nombre de la institución y del psicólogo que había hecho el estudio, al igual que el año. Saqué el cálculo y la evaluación debió haber sido hecha cuando él tenía 16 años. La lotería. Me la metí por debajo de mi camisa lo mejor que pude para camuflar su forma cuadrada. La laptop había quedado de vuelta en su lugar, como si nunca hubiera sido movida. Al final, David descubriría que algo estaba mal. Di un último vistazo alrededor y me pregunté si había algo más que pudiera hacer. Sin alguna idea decente, abandoné la casa de David. Doña K me dio un brownie a la salida. En el camino de regreso a Walmart, traté de pensar en un plan. No podía llevar esto a la policía porque era evidencia obtenida ilegalmente, y no sería admitida en una corte. Tenía que obtener la evidencia por mi propia cuenta y, de alguna forma, entregarla en las manos de la ley adecuadamente. Cuando me estacioné en el Walmart, aún no era muy tarde. Entré, cargando las memorias USB, el disco duro y la evaluación psicológica conmigo. Utilicé las computadoras de muestra para revisar el contenido de las memorias. La primera tenía informes de la escuela secundaria. Nada útil. La segunda y la tercera memoria funcionaban como discos duros individuales, y podían arrancar Linux. No espero que todos entiendan lo que eso significa, pero no es importante. Fue en la cuarta memoria en la que tuve mi primer descubrimiento de evidencia. Contenía un único archivo de texto que había sido editado el día anterior. Conforme lo leía, me di cuenta de que era una conversación. Con mi entendimiento actual, la memoria USB era la manera en la que David y su cómplice del secuestro se habían estado comunicando. David escribía un mensaje y escondía la memoria en un lugar predeterminado. Luego, el secuestrador la iba a recoger y leía el mensaje. El proceso se revertía cuando el secuestrador tenía un mensaje que comunicar. Muchos de ustedes probablemente se preguntarán por qué simplemente no utilizaban correos electrónicos encriptados, los cuales son mucho más sencillos y seguros. Pero si hubiesen usado cualquier tipo de comunicación en línea, algún proveedor de servicio de internet o de red de celular habría obtenido un rastro de los mensajes siendo intercambiados, incluso si la información estaba encriptada. La información encriptada nunca es 100% segura. Si dedicas suficiente poder de procesamiento, puedes craquear cualquier encriptación. En los casos más extremos, puede llegar a tomarte miles de años, pero aún así podría ser craqueada. Con nuestros avances continuos en poder informático, eso podría cambiar en cualquier momento. David y su compañero habían reducido su riesgo de ser capturados al limitar quién tenía acceso a la información. Ciertamente, existía el riesgo de que alguien encontrara la memoria, pero eso podría ser reducido al escoger un escondite decente. Si planeas pasar mensajes de esta manera, no la dejes tirada en tu habitación. Especialmente, no la dejes sin encriptar. Aún no sé por qué no estaba encriptada. El archivo tenía una línea de texto, y añadía otra línea en donde se escribía la respuesta. Ya no tengo la USB, o una copia de la conversación, así que tendré que parafrasearlo tan fielmente como lo pueda recordar. ¿Recibido? Sí. Segunda mitad cuando todo esto termine. ¿Cuánto tiempo? Depende de él. ¿Todo bien? Todo bien. Ninguna sospecha. Fue silencioso. ¿Está herida? Se resistió. Un par de moretes. Después había unas rayas, marcando el comienzo de una nueva conversación. ¿Alguna información nueva? Lo denunció. Cambia de ubicación cada 2 días como discutimos antes. ¿Tienes todo lo que necesitas? Tenemos suficiente en el camión para seguirnos moviendo. Me estremecí cuando cerré el archivo de texto. Esa era evidencia irrecusable. Busqué en Google el tipo de cable que necesitaría para conectar el disco duro de su laptop a una computadora, y compré un adaptador convertidor USB compatible con SATA. Estaba agradecido de que las computadoras de muestra estuvieran en un pasillo fuera de la vista de los empleados del centro técnico. Para las personas que no sabían de tecnología, estoy convencido de que me debí de haber visto como un hacker. Déjenme darles otra lección sobre tecnología, dado que parezco estar repartiendo tantas. Cuando enciendes tu computadora, te pide una contraseña si has colocado una. Sin esa contraseña, no puedes acceder al disco duro, a menos que te valgas de una alternativa hackeada. Sin embargo, en algunos casos, simplemente puedes desconectar el disco duro, y conectarlo en otra computadora.
La nueva computadora lo tratará como un disco duro externo regular, y presto, obtienes acceso. Desafortunadamente, David había encriptado la totalidad del disco duro, así que era inútil para mí hasta que tuviera algo de tiempo libre, ya sea para adivinar la contraseña o para encontrar a alguien que pudiera craquearlo. Yéndome a la sección de suministros de verano, tomé asiento y saqué la evaluación psicológica, viendo a la página de la portada una vez más. Evaluación psicológica para David Edward King. Espero que se den cuenta de que he removido la institución, el autor y la fecha en son de la privacidad. Pasé una hora echándole un vistazo al contenido, usando el índice para navegarlo. Constantemente, tuve que buscar palabras técnicas en mi teléfono, pero estaba empezando a comprender qué era lo que sucedía en la pequeña mente enferma de David. No les daré una síntesis completa de toda su vida, pero el reporte contenía entrevistas transcritas con sus padres acerca de incidentes, las observaciones de un psicólogo mientras estaban reteniendo a David, y una lista general de eventos que habían ocurrido en la vida de David que quizá pudieron haberlo traumatizado. Estos son algunos que recuerdo. David solía incendiar animales a menudo y los picaba con diversos objetos. Cuando una serpiente se lanzó contra él en su patio y lo mordió, su madre salió y encontró a David azotando el cadáver flácido contra un árbol, con las entrañas rociándose por todos lados. Su única explicación fue: trató de herirme. Lo descubrieron diseñando trampas para conejos y otros animales, que habían sido escondidas y estructuradas expertamente. Declaró que nunca había visto ninguna guía para crearlas. Luego, su madre encontró cuadernos completos que contenían diseños de trampas. Las trampas estaban destinadas tanto para animales como para humanos. Su padre murió cuando tenía 12 años, lo cual lo afectó grandemente. Se tornó callado y reservado por años. Sin embargo, para su primer día en 10º grado, cambió de la noche a la mañana y se hizo carismático, enérgico e ingenioso. Algunos años antes, uno de sus profesores lo había entrevistado después de un incidente. Ella notó que 3 chicos habían comenzado a molestar a David, pero él aguantaba silenciosamente todo lo que le hacían. Un día, ella llegó al salón, y los 3 niños estaban sentados tan rectos como un fusil, y miraban directamente hacia el frente. No se atrevían a ver a David, y David estaba sonriendo con superioridad, pero tratando de esconderlo. Finalmente, déjenme resumirles lo que el psicólogo escribió acerca de David. David parece tener una necesidad constante de dañar a otros seres vivos y causar sufrimiento. Una vez, en mi oficina, lo encontré pisoteando el suelo. Le pregunté qué era lo que estaba haciendo, y admitió que estaba tratando de aplastar a cualquier cosa microscópica que pudiera estar en el suelo. Realmente temo que no será capaz de permanecer en la sociedad sin medicación seria y terapia. Yo no tenía la menor idea de que David padeciera de estos problemas o experiencias. Él y yo nos habíamos conocido cuando ambos teníamos 17 años. Había sido exactamente como el reporte lo había descrito: carismático, energético e ingenioso. Me sentí ciego por no haber visto ninguna alerta roja, pero sabía que lo había ocultado bien intencionalmente. El psicólogo creó una nueva entrada un mes más tarde. David parece haber realizado un giro de 180 grados en su humor, acciones y actitudes. Ha sido respetuoso y amable cada vez que ha venido, y es bastante capaz de ser completamente funcional. Esa oración me pareció extraña. Meses de declaraciones acerca de la inestabilidad de David, y súbitamente aparece esto. Busqué en Google el nombre del terapeuta. Había muerto en un accidente vehicular, el mismo año de la fecha de la publicación de esa evaluación. Hijo de perra. Leí de nuevo la última entrada de todas. Reconocí las palabras por lo que eran: una recomendación coaccionada para reingresarlo a la sociedad. Podía sentir el pánico del psicólogo por medio del papel. Con razón David estaba tan preparado. Con razón siempre estaba un paso adelante de mí. Con razón su expresión facial me había desencadenado un miedo tan absoluto esa noche que nos persiguió a Clark y a mí. Estaba demente. Diseñaba trampas. Conocía qué era lo que estimulaba a las personas y los animales. Disfrutaba infligir dolor en ellos, y no solo eso, sino también observarlos sufrir. David estaba absolutamente desquiciado. Desquiciado pero funcional. Eso era lo que lo hacía peligroso. Me agaché en mi asiento, y saqué un documento de texto en mi teléfono con el cual tomar notas. Después de eso, empecé a googlear. Ya sabes a lo que me refiero. Enfrentas un problema, así que empiezas a buscar por internet cualquier cosa que pueda ayudarte a resolver tu problema. El internet fue una herramienta maravillosa para mí en esta fase.
Sin él, habría muerto hace meses. Me sacaron de Walmart por andar vagando, pero continué mi investigación en mi auto. Encendí mi auto de vez en cuando para conducir por el área y cargar mi teléfono. Esa noche, aprendí mucho acerca del hackeo, teléfonos, Android, procedimientos policíacos, procedimientos legales y todo tipo de temas que se relacionaban con mi situación. Tomé anotaciones meticulosas y señalé áreas para la investigación y el aprendizaje futuros. Durante mi investigación, encontré una lista de aplicaciones que podían ser utilizadas para hackear el teléfono de alguien más. Revisé mis aplicaciones instaladas, y pueden descubrir lo que encontré enterrado en mi teléfono. Una de esas aplicaciones, el puto de David King, había estado escuchándome a escondidas y rastreándome a través de mi teléfono. Sin embargo, en vez de eliminar la aplicación, la guardé. Me sería útil en el futuro. También investigué la compañía para la que David parecía trabajar. Era una compañía mayor que atendía a muchos estados del país, brindando transporte de bienes valiosos tanto a corta como larga distancia. Esa era información útil. Si su trabajo era del manejo de bienes valiosos, entonces esa podría ser una forma fácil de hacer que lo despidieran, o incluso de lograr una condena si algunos de esos objetos desaparecían de su camión. A toda hora de la noche, Hernández me estuvo llamando. La mamá de Katia hizo lo mismo. Los ignoré a ambos. Cuando el sol se levantó, no me sentía cansado, me sentía empoderado. Finalmente, sabía más sobre mi situación y sabía suficiente como para ser útil. Sabía cómo llevarle ese disco duro a la policía de forma legal, y necesitaría la ayuda de Clark y Hernández. Pero nunca tuve la oportunidad de efectuar ese plan. La realidad me alcanzó. David se movía demasiado rápido. Estaba conduciendo hacia mi departamento, para ver si al menos podía lavarme los dientes y tomar una ducha antes de ir a trabajar, cuando mi teléfono timbró. Era Hernández. Le respondí a regañadientes, preparado para ser reprendido por haberlo ignorado toda la noche. «Sander, ¿en dónde estás?», me preguntó. «Conduciendo hacia mi departamento. Necesito que bajes a la estación de policía. De inmediato». «¿Por qué? ¿Qué sucede?». «Es malo», dijo con servilismo aparente. Confundido, colgué y giré hacia la derecha, dirigiéndome a la estación de policía. Entré al vestíbulo de la estación, y encontré a Hernández esperándome. ¿El cuerpo de Isaac indicó algo?, le pregunté, estudiando su expresión de preocupación. «Aún lo están analizando». Luego, tomó un respiro hondo. «Ha surgido un nuevo descubrimiento». Lo vi con una mirada inquisitiva, y sentí metal helado haciendo clic alrededor de mi muñeca derecha. Reaccioné, pero los dos policías que me habían flanqueado me juntaron los brazos a la fuerza. El metal hizo clic alrededor de mi otra muñeca, esposándome. «¿Pero qué diablos?», vociferé. Cada uno de los oficiales sostuvo uno de mis brazos. «Sander, sé que estás triste por todo lo que ha estado sucediendo», habló Hernández silenciosamente. «Pero fuiste demasiado lejos con lo que hiciste». «¿De qué verga estás hablando?». Hernández sostuvo una bolsa que contenía un teléfono. Utilizó la pantalla táctil a través de la bolsa y navegó al correo de voz del teléfono. El correo de voz parecía agitado, y sonaba como si quienquiera que tuviera el teléfono estuviera corriendo. El viento chocaba contra el micrófono, haciendo que fuera difícil escuchar en ciertas partes. Pero la voz era inconfundible. Era la mía. «Jódete, cretino. Arruinarse mi crédito, robaste mi dinero, hackeaste mis cuentas, y me robaste mis cosas. Te voy a matar. ¿Crees que necesito motivación para herirte? Te voy a matar, hijo de perra. Arderás en el infierno. Arderás». Las sacudidas de mi corazón se detuvieron por completo. Sí, había dicho esas cosas. Literalmente había dicho esas cosas. La noche en la que David me persiguió, y me azotó contra la mesa, había dicho cada palabra. Ese bastardo me había estado grabando todo el tiempo, y ahora lo había editado para que pareciera un correo de voz amenazador. «La casa de David King se incendió anoche», reveló Hernández lentamente, observándome. Analizándome. David King y su madre aún estaban adentro. Los bomberos encontraron a David, vivo, y fueron capaces de sacarlo, pero su madre ya estaba muerta. El correo de voz fue enviado a su teléfono desde el tuyo, alrededor del tiempo en el que los bomberos estimaron que el incendio había comenzado. Me quedé sin aliento. Mis ojos lagrimearon. El mundo me estranguló. No podía hablar. No me podía justificar. No podía explicarlo. «Sander Jones, estás bajo arresto». Ha ha ha!